¿Qué tal? Mi nombre es Jim Malazar Skip y hoy junto con mi compañera Paola Alejandra les vamos a presentar el tema de grafos dirigidos y representación frecuencial. Comencemos por su definición y conceptos básicos. Los grafos dirigidos, también conocidos como dígrafos, son representaciones gráficas que muestran relaciones entre objetos, donde cada conexión tiene una dirección específica. Este tipo de grafos se diferencia de los grafos no dirigidos porque cada arista o enlace tiene un sentido determinado, lo cual se representa mediante una flecha. Como pueden apreciar aquí en el ejemplo, están los grafos conectados con sus respectivas flechas, lo cual forma un tipo de conexión entre sí. Los grafos dirigidos se utilizan ampliamente en diversas áreas, debido a su capacidad para modelar relaciones asimétricas entre elementos. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran análisis en redes sociales y la optimización de rutas logísticas y diseño de sistemas complejos. Importancia y aplicaciones prácticas. En el ámbito de las redes neuronales, los grafos dirigidos representan las conexiones entre neuronas, mostrando cómo la activación de una neurona puede influir en otra. Además, los sistemas de recomendación utilizados por Amazon o Netflix emplean grafos dirigidos para modelar las preferencias de los usuarios y hacer recomendaciones personalizadas basadas en las interacciones pasadas. Los grafos dirigidos son fundamentales en muchas aplicaciones del mundo real. Por ejemplo, el algoritmo de PageRank de Google utiliza grafos dirigidos para clasificar páginas web en función de su importancia, basándose en las conexiones, enlaces entre ellas. Representación de grafos dirigidos. Los grafos dirigidos son también conocidos como dígrafos. Son estructuras que permiten representar relaciones entre elementos donde existe una dirección definida en cada enlace. Cada vínculo se representa mediante una flecha que indica el sentido de la relación. Como se puede ver en el ejemplo, existen diversas formas de representar gráficamente los grafos dirigidos, como listas de adyacencia, matrices de adyacencia o matrices de incidencia. La matriz de adyacencia es una representación gráfica muy utilizada para describir las relaciones entre los nodos de un grafo dirigido. Cada fila y columna de la matriz corresponde a un nodo del grafo y los elementos de la matriz indican si existe o no una conexión entre estos nodos. La matriz de adyacencia es una herramienta poderosa para analizar las propiedades estructurales de un grafo dirigido, como la conectividad, la accesibilidad y la centralidad de los nodos. La matriz de incidencia es una representación matricial de un grafo dirigido que muestra la relación entre los vértices y las aristas. Cada fila de la matriz corresponde a un vértice y cada columna a una arista. La matriz de incidencia permite visualizar de manera compacta la estructura del grafo y facilita el análisis de propiedades como conectividad, caminos y ciclos. Es una herramienta fundamental para la representación y estudio de grafos dirigidos. En la matriz, un elemento de valor 1 indica que el vértice corresponde a esa fila, es el punto de origen de la arista correspondiente a esa columna. Un 0 significa que el vértice es el punto final de la arista. Árboles con raíz. Bueno, en sí tenemos 3 puntos, que es la estructura jerárquica, que es cuando los árboles con raíz son estructuras de datos jerárquicas donde cada nodo, excepto la raíz, tiene exactamente un nodo padre. La raíz es el único nodo sin padre y es el punto de entrada al árbol. Número 2. Recorrido del árbol. Los árboles con raíz permiten recorridos eficientes, como la búsqueda en profundidad y en anchura, que facilitan la navegación y el procesamiento de la información almacenada en la estructura. Y tipos específicos.
Los árboles con raíz pueden tener estructuras más específicas, como los árboles binarios que tienen a lo más 2 hijos por cada nodo y son ampliamente utilizados en algoritmos y estructuras de datos avanzadas. Y bueno, su definición: un árbol en un grafo dirigido es una estructura acíclica conectada donde cada nodo, excepto la raíz, tiene exactamente un predecesor. En otras palabras, un árbol dirigido es un tipo especial de grafo dirigido donde existe un único camino dirigido desde la raíz a cualquier otro nodo del árbol. Como pueden apreciar aquí en la imagen del ejemplo, está compuesto por la raíz, nodos, hijo derecho, hijo izquierdo, nodos de hojas y completamente la estructura total sería el árbol, como se los había mencionado en los 3 puntos anteriores. Esta estructura jerárquica es fundamental en diversos dominios de la informática y la ciencia de la información. Y bueno, propiedades está compuesto por 3 propiedades, que es la aciclicidad, que esta no contiene ciclos dirigidos, tiene una única raíz, que existe un nodo especial llamado raíz que no tiene predecesores, y conectividad, que existe un único camino desde el nodo raíz a cualquier otro nodo. Caminos cortos. Bueno, hablemos sobre los caminos cortos. En los grafos dirigidos, encontrar el camino más corto entre los nodos es una tarea fundamental en muchos problemas de optimización y análisis. Un camino corto se define como la secuencia de aristas que conecta dos nodos y tiene el menor peso posible. Esta secuencia de aristas puede variar dependiendo del tipo de grafo y de la métrica utilizada para medir la longitud del camino. Por ejemplo, número de aristas, suma de pesos, etc. Número de aristas. Distancia no ponderada. En este caso, la longitud del camino se mide simplemente por el número de aristas entre los dos nodos. Esto es útil cuando todas las aristas tienen el mismo peso y cuando no hay pesos asociados. Suma de pesos, distancia ponderada. Aquí cada arista tiene un peso asociado y la longitud del camino se mide por la suma de los pesos de las aristas que forman el camino, y este es más realista en muchos casos prácticos donde diferentes conexiones pueden ser diferentes costos o distancias. Algoritmos. Hay 3 algoritmos que vamos a tratar ahorita en esta presentación. El primero de ellos es el algoritmo de Warshall. El algoritmo de Warshall es un método utilizado para determinar la conectividad entre todos los nodos de un grafo dirigido, representado mediante una matriz de adyacencia. Como ya se ha mencionado anteriormente, ¿cómo se construye esta? El algoritmo consiste en actualizar la matriz de adyacencia añadiendo nuevos caminos entre nodos a través de nodos intermedios. Esto se hace en varias iteraciones, asegurando que si hay un camino desde un nodo A a un nodo B, la matriz refleje esa conectividad. Este algoritmo tiene aplicaciones en la optimización de rutas de transporte, análisis de redes sociales y en sistemas de recomendación, donde es esencial conocer la conectividad entre diferentes elementos para que estos se relacionen, como se podría ver en el ejemplo. El algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra se utiliza para encontrar el camino más corto entre dos nodos en un grafo dirigido ponderado, donde cada arista tiene un peso asociado. El procedimiento del algoritmo implica inicializar las distancias y el nodo inicial, luego actualizar las distancias utilizando nodos intermedios. Este algoritmo es especialmente útil en aplicaciones de enrutamiento de redes y planificación de rutas, donde es crucial encontrar la ruta más eficiente entre dos puntos que no tienen el mismo valor. Y por último tenemos el algoritmo de Bellman-Ford. El algoritmo de Bellman-Ford es una técnica para encontrar los caminos más cortos en un grafo dirigido,
como el ejemplo anterior. Bueno, más bien, el algoritmo anterior. Incluso si algunas aristas tienen pesos negativos, que esta característica es el que lo distingue del anterior. El algoritmo trabaja inicializando las instancias y el nodo inicial, y luego relajando las aristas repetidamente. Es más lento que el algoritmo de Dijkstra, pero tiene la ventaja de manejar grafos con pesos negativos. Este algoritmo se utiliza en aplicaciones financieras para el análisis de redes de mercados y en estudios de redes donde los costos o tiempos pueden ser negativos, ya que representan las pérdidas. Propiedades de los grafos dirigidos. Bueno, en sí tiene dos propiedades, que es direccionalidad. A diferencia de los grafos no dirigidos, los grafos dirigidos tienen una direccionalidad en sus aristas, lo que significa que el flujo de información o interacción tiene un sentido específico entre los nodos. Y asimetría, que en los grafos dirigidos, la relación entre dos nodos puede no ser simétrica, es decir, puede existir una arista que vaya de A a B, pero no necesariamente de B a A. Es como un ejemplo que podría decir que un carro se puede dirigir a una dirección, pero ya no puede regresar por el mismo lugar. En sí no hay ida, pero ya no hay vuelta. Y bueno, conectividad y flujos en redes. Un aspecto crítico en el estudio de grafos dirigidos es la conectividad y los flujos en redes. El teorema de Max Flow Min Cut es una herramienta importante que relaciona el flujo de máximo de una red con el corte mínimo que se separa la frente del sumidero. Este teorema se utiliza en la optimización de redes de flujo, como en la gestión de recursos hídricos, redes de transporte y telecomunicaciones, donde es vital maximizar la eficiencia del flujo a través del sistema. Representación frecuencial de grafos. La representación frecuencial de grafos dirigidos consiste en mapear los nodos del grafo a frecuencias y los enlaces a iteraciones entre diferentes frecuencias. Esta representación permite trasladar problemas del dominio del tiempo o del espacio al dominio de la frecuencia, facilitando el análisis de propiedades espectrales del grafo. Análisis espectral. El análisis espectral de grafos se basa en el estudio de los valores propios y vectores propios de matrices asociadas al grafo, como la matriz de adyacencia o la matriz laplaciana. Las propiedades espectrales pueden revelar patrones y estructuras ocultas en el grafo, como la detección de comunidades o la identificación de nodos centrales, que es donde se registran los picos, aquí como se ve en el ejemplo. Esta técnica es utilizada en diversas aplicaciones, desde el análisis de patrones de tráfico hasta la bioinformática y el procesamiento de datos en redes complejas. Aplicaciones de los árboles dirigidos. Bueno, les voy a mostrar dos ejemplos, que es el sistema de archivos. Como pueden apreciar aquí en la imagen, de una sola carpeta que se podría denominar carpeta raíz, se desenlazan otras carpetas, de las cuales se desenlaza de una carpeta llamada usuario, se desenlaza otra carpeta. Los árboles dirigidos modelan la estructura jerárquica de los sistemas de archivos en los sistemas operativos. Cada directorio es un nodo y los subdirectorios o archivos son hijos de ese nodo, permitiendo organizar y gestionar eficientemente los datos. Árboles de decisión. En el aprendizaje automático, los árboles de decisión son herramientas fundamentales para la clasificación y la regresión. Un árbol de decisión representa las decisiones y sus posibles consecuencias, incluyendo resultados de eventos aleatorios, costos de recursos y utilidades. Bueno, ya como último punto importante, explicaremos unos problemas que ya están resueltos para que tengan un mayor entendimiento sobre el tema. Bueno, empecemos con el problema de ordenación topológica. Este en sí se caracteriza por tener una frecuencia alta. Y bueno,
Dado un grafo dirigido acíclico DAG, producir una ordenación lineal de sus vértices, tal que para cada arista U, B, realice U precede al vértice V en la ordenación. La ordenación topológica es útil en situaciones donde hay dependencias entre tareas, como en la programación de tareas, la planificación de proyectos, la construcción de programas a partir de módulos dependientes y la resolución de ecuaciones diferenciales. Un DAG asegura que no hay ciclos y que siempre es posible realizar una ordenación topológica. Los algoritmos más comunes en la ordenación topológica incluyen el ya mencionado anteriormente algoritmo de Ken y el uso de DFS. La idea básica es que los vértices sin predecesores se procesan primero, removiéndolos junto con sus aristas y repitiendo el proceso con los nuevos vértices sin predecesores resultantes. Otro ejemplo sería aplicando el algoritmo de Bellman-Ford, que este es un problema de caminos más cortos en un grafo dirigido con pesos. Y bueno, este tiene una frecuencia media, entre media y alta. Y dado un grafo dirigido con pesos que pueden ser negativos, encontrar la distancia más corta desde un nodo fuerte hasta los demás nodos del grafo. El problema de los caminos más cortos es fundamental en la teoría y tiene aplicaciones en redes de comunicación, sistemas de transporte, planificación de rutas, análisis de redes sociales. El algoritmo Bellman-Ford es una solución que puede manejar grafos con pesos negativos, a diferencia de Dijkstra, que solo funciona con pesos no negativos. Bellman-Ford funciona relajando todos los aristas repentinamente y comprobando si se pueden mejorar las distancias mínimas. Además, también detecta ciclos de peso negativo, lo que es importante en problemas de optimización y economía, donde tales ciclos pueden representar inconsistencias o posibilidades de ganancias infinitas. Y por último, tenemos el ciclo en un grafo dirigido. Y aquí aplica la detección de ciclos. Y bueno, este se caracteriza por tener una frecuencia alta. Dado un grafo dirigido, determinar si el grafo contiene un ciclo. Y bueno, los ciclos en un grafo dirigido son frecuencias de aristas que comienzan y terminan en el mismo vértice. Sin repartir aristas ni vértices, detectar ciclos es crucial en muchos problemas, como la verificación de dependencias en sistemas de paquete, la detección de dependencias circulares o compilaciones y la gestión y precedencias en tareas. Un enfoque común para detectar ciclos en grafos dirigidos es usar el algoritmo de búsqueda en profundidad, DFS, y mantener un conjunto de vértices en la pila de llamada del DFS. Si durante el recorrido de DFS encontramos un vértice que ya está en la pila de llamada, entonces hay un ciclo. ¿Cómo se aplica en matemáticas discretas? ¿Cómo aplicaríamos ya todo el tema en conjunto en las matemáticas discretas? Bueno, podríamos aplicarla en la teoría de grafos, que la teoría de grafos es una subdisciplina esencial en las matemáticas discretas. Los grafos, tanto dirigidos como no dirigidos, son estructuras que consisten en un conjunto de vértices o nodos, y un conjunto de aristas o arcos se conectan pares de vértices. En los grafos dirigidos, cada arista tiene una dirección, lo que significa que se puede recorrer en una sola dirección. La teoría de grafos estudia propiedades y estructuras que los grafos, algoritmos para su análisis y aplicaciones en diversas áreas. Como lo pueden observar en la imagen que tengo al lado del texto, ahí se está aplicando la teoría de grafos. Y bueno, representación de grafos, que las matemáticas discretas proporcionan las herramientas para representar y manipular grafos mediante diferentes métodos, como lista de adyacencia y matrices de adyacencia.
Estas representaciones permiten aplicar algoritmos eficientes para resolver problemas relacionados con grafos, como el recorrido, la búsqueda de caminos cortos y la detección de ciclos. Algoritmo de grafos. El diseño y análisis de algoritmo son componentes clave de las matemáticas discretas. Los algoritmos para encontrar caminos cortos, como Dijkstra, Bellman-Ford y Floyd-Warshall, que ya los mencioné anteriormente, se basan en conceptos discretos y combinatorios para optimizar rutas y analizar redes. Estos algoritmos son fundamentales en la teoría de grafos y tienen aplicaciones prácticas en informática, ingeniería y en ciencias sociales. También en árboles. Como ya había mencionado anteriormente, los árboles son un tipo especial de grafo dirigido que no contienen ciclos y tienen una estructura jerárquica. En matemáticas discretas, los árboles son estudiados por sus propiedades únicas y aplicaciones en estructura de datos, sistemas de archivo, árboles de decisión y análisis jerárquico. Y en el análisis combinatorio. El análisis combinatorio, una rama de las matemáticas discretas, se ocupa en el conteo y la enumeración y la estructura de configuraciones discretas. En el contexto de los grafos dirigidos, se utiliza para contar caminos, ciclos y estructuras subyacentes para analizar las propiedades combinatorias. Y pues bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención.